7 minutos pasaron de las 19 horas, estamos en vivo haciendo Pajaritos en el Aire en radioimperio.com.ar. Antes, Vero. Sí. ¿Cómo son nuestras redes sociales para que puedan comunicarse con nosotros? Nuestras redes sociales son @pajaritosperio en nuestro Twitter, sí. Y Pajaritos en el Aire es nuestro Facebook. Nuestro Instagram también sí. es @pajaritosperio. Bien, hecha la presentación para que puedan en este caso escribirlos, comentar todo lo que sucede en este programa. Llegó al fin el Ser Universitario, hashtag Ser Universitario. Y hace cuánto no teníamos uno, pero siempre tratamos de traer diferentes temas. Exactamente. En la radio pública de la Facultad de Periodismo. Sí. Temas que refieren a la universidad. Temas de estudiantes que están... Exactamente, que están ampliando sus horizontes. Así en este es. caso, ¿no? Bueno, hace poco tuvimos con Paco Navarro, no sé si recordás, sobre los estudiantes de los Estados Unidos. Sí, también, recuerdo. Que también habían venido aquí a realizar una pasantía. Y de esto estamos hablando porque estamos con Jerónimo Narváez. Él es, en este caso, colombiano. Es egresado de la Universidad de Antioquia, de Medellín. Estamos hablando de Colombia. Y actualmente está haciendo una maestría en la Universidad del Valle. Sí. Eso queda en la ciudad de Cali. Y ha venido a estudiar, en este caso a hacer un intercambio en la Universidad Nacional de La Plata para ampliar sus conocimientos en una materia puntual, en una cuestión que es la maestría, que no es poco para recibirse. Exactamente, no es para nada poco. Aparte tiene 26 años. Así que le damos la bienvenida y le agradecemos por venir. Gracias, Jerónimo, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias a ustedes por la invitación. ¿Te gusta el estudio? Habíamos hablado un poco de lo que es el radio, de lo que es hacer radio, de lo que es contar una experiencia. Sí, en realidad me gusta mucho estudiar. La filosofía, en realidad se trata de eso, ¿no? De estudiar, leer, escribir, sentarse, escribir. Sí. Claro, leer, porque no sé si habíamos mencionado que es estudiante de filosofía y no. Ya es egresado. Claro, eso no lo mencionamos. Puntualmente la maestría que estás haciendo y has venido aquí a la Argentina, ¿de qué es? ¿De qué se trata? La maestría en la Universidad del Valle tiene un formato libre en realidad, entonces uno se gradúa como magíster en filosofía, pero uno escoge sus propios enfoques. Sí. En mi caso, escogí el enfoque de filosofía de la ciencia y estoy haciendo una tesis de maestría que tiene que ver con un problema de la filosofía de la ciencia. En general es eso, y en particular me dedico justamente a los problemas propios de la filosofía de la ciencia. A ver, contémosles un poco a los oyentes qué sería la filosofía de la ciencia en términos más terrenales, ¿no? Como... Ok, no, es una pregunta muy difícil, en realidad... Hay tiempo. En realidad la filosofía de la ciencia, esto parece como lo pusiera a quemar ropa uno, filosofía de la ciencia. Uy, no, ¿qué pero no sé ni siquiera lo que hago. Pero bueno, no, en general la filosofía de la ciencia es una rama de la filosofía que se encarga de hacerse preguntas de orden filosófico acerca de una práctica específica que es la ciencia. Sí. En otras palabras, la filosofía se pregunta desde el punto de vista conceptual: ¿qué es ciencia? ¿Qué es hacer ciencia? ¿Qué es una teoría científica? ¿Qué es una ley? Etcétera. Y se responde no desde la ciencia, porque la ciencia es una práctica distinta a la filosofía, tratando de argumentar conceptualmente, es decir, dando cuenta de los conceptos propios de la ciencia, qué es una teoría, qué es una ley, etcétera, y responder las preguntas anteriores. Claro, porque... según lo que nosotros vamos estudiando, porque acá también en la Facultad de Periodismo tenemos diferentes materias que nos van, digamos, mostrando... El camino, digamos. Pero no, nos hacen repensar el tema de la ciencia. La ciencia como algo doctrinal, como algo que te plantea una verdad, como algo que tiene que ser así. Y durante mucho tiempo uno fue, digamos, entendiendo que eso era como una norma, como una regla, como en algún momento también lo fue la Iglesia y las normas eclesiásticas. Nos empezamos a entender que la ciencia, como por ejemplo la medicina, era así, la verdad la tenían los médicos. Tiene que ver también con un poco de eso, replantearse las verdades de la ciencia. Sí, en realidad sí. Hay una cosa, digamos, bastante interesante de la filosofía de la ciencia y en general de la filosofía, y es que a uno le enseña como a ser crítico contra, digamos, esas ideas instauradas. Bien. Y una de las ideas instauradas que hay es justamente la que mencionás,
que tiene que ver justamente con la ciencia es como ese baúl donde se guardan las verdades a las que ha llegado la humanidad y tal, pero la filosofía, o al menos en lo que me ha enseñado a mí, se las critica, es que se las critica y muestra que hay buenas razones para pensar que los científicos y la ciencia en general no pueda llegar a la verdad. Es decir, históricamente hablando, cuando un filósofo y un historiador se aproxima a la ciencia como objeto de estudio, encuentra que las verdades que ha postulado la ciencia no siempre son las mismas y que en un caso hace 100 años pensaban muy distinto a lo que pensamos ahora. Claro. Y esto es muy importante, las verdades actuales son inclusive incompatibles con las verdades de hace 100 años, etcétera. Entonces, lo que enseña mucha perspectiva de la filosofía de la ciencia es que, bueno, la ciencia no es tal y como la gente cree que es, no hay una verdad, la ciencia no es un baúl de verdades, hay que verla con ojo crítico, igual que hay que ver con ojo crítico la religión, el arte, etcétera, ¿no? Exactamente, bien. Mi pregunta quizás es, volviendo un poco y retrotrayendo esta pasantía, ¿cómo llegás vos a la Universidad Nacional de La Plata, entendiendo también que ya sos un recibido allí en Colombia? Bueno, yo llegué acá a la Universidad de La Plata porque hace aproximadamente 1 año y medio, en abril del año pasado para ser precisos, participé en un congreso en la ciudad de Medellín y ahí como profesora invitada estaba Silvia Manso, que es una profesora de acá, y ella escuchó mi ponencia que tenía que ver con Hume y un problema específico de la filosofía de la ciencia, y me comentó que una estudiante de ella de doctorado estaba tratando también Hume y me invitó a decir como, bueno, ¿por qué no vienes a la Universidad de La Plata a compartir lo que sabes? Nosotros compartimos lo que sabemos porque pues está bien compartir los conocimientos que nosotros tenemos, y la idea fue justamente esa. Esa idea salió hace 1 año, me demoré 1 año en ejecutarla y ahora estoy acá. ¿Qué es lo que más te costó en esa decisión? Lo que más fue una cosa muy difícil, porque no sé si ocurra acá en Argentina, pero en Colombia, al menos en la Universidad del Valle, ojalá no me estén escuchando en la Universidad del Valle, de pronto me van a matar por decir. Un saludo al rector allá. Las cosas son extremadamente burocráticas, entonces como, bueno, me quiero ir a Argentina, sí, tiene que firmar aquí, tiene que firmar allá, entonces me tocó hacer un convenio para poderme venir y que las materias que yo vea acá valgan allá, y eso se demora un montón y tal, y eso fue lo más difícil. Sin embargo, ya estoy acá y bueno, estoy feliz, ¿no? Estoy muy contento de estar aquí y ha dado muchos frutos de ese esfuerzo. Sí, eso te iba a preguntar particularmente, ¿cómo fue el tema de venir acá, la diferencia entre, por ejemplo, entre cómo se da filosofía acá y cómo es allá? ¿Hay alguna diferencia o se plantean los mismos autores, las mismas corrientes, ejes? Digamos que en términos muy generales es muy parecido, porque digamos la forma en la cual uno estudia filosofía es fundamentalmente en la casa. O sea, vos lees, entendés y vas a las clases. Lo único que vas a hacer a las clases es discutir, decir el profesor, bueno, este concepto en este autor se entiende así, o decir, no, yo tengo una lectura diferente, o creo que esa lectura que usted tiene es correcta, pero debería ampliarse de estos modos. En fin, o sea, lo que uno hace en general en la filosofía es discutir sobre la base de lecturas. ¿Y te sentiste cómodo en estas clases acá, en las discusiones que se dan y todo? Exacto, me sentí muy bien. Pero lo que quería señalar es que, digamos, esa forma general de trabajo se repite, creo yo, en casi todas las partes del mundo donde se estudia filosofía, pero las tradiciones a las que cada facultad o cada profesor se adhiere cambian, y esas tradiciones cambian el modo en el que entienden los textos, y eso es muy enriquecedor. Yo acá he aprendido como, bueno, hay una forma de entender lo que siempre he entendido muy distinta, compatible, interesante, y que enriquece, exacto, en cierto punto la maestría que vos estás llevando a cabo. Sí, por supuesto, a eso vine, ¿no? Como a adquirir nuevos puntos de vista. Claro. Estamos con Jerónimo Narváez, él es egresado de la Universidad de Antioquia en filosofía, y pensaba en esto de también la filosofía, cómo se enseña en cada lugar, y quedarme también con la educación. Quizás es una pregunta mucho más amplia de cómo es la educación en Colombia y cómo es en Argentina, pero pensando en el contexto nacional, vos llegaste en un momento que medio la Universidad Nacional de La Plata y la universidad en general se encontraba en una etapa de crisis por un cambio de contexto
y demás cuestiones que quizás no sea propenso en este caso a mencionarlo, pero ¿cómo ves la educación acá? ¿Cómo encontraste la Universidad Nacional de La Plata, los estudiantes? Pues tengo una opinión muy favorable acerca del modo en el cual está estructurada la educación acá en Argentina, que tiene que ver justamente con que ustedes tienen algo que difícilmente tienen los latinoamericanos, y es educación gratuita, ¿sí? Eso en Colombia no existe. La Universidad de Antioquia particularmente tiene facilidades. Cuando uno tiene un promedio muy alto y haces parte de cierto estrato económico en Colombia, te dan una beca, terminas pagando muy poco, muy poco, pero en general se cobra, o sea, la educación se cobra, y acá en Argentina no. Lo que sí me gustaría señalar, y es que algo que sí he notado, es que los estudiantes entienden bien lo que es tener un derecho. Probablemente me esté equivocando y sea una opinión bastante parcial del problema, pero no entienden bien lo que es tener el deber de tener una educación gratuita, ¿no? Entiendo perfecto, creo. Yo creo que si ustedes tienen, como argentinos, tienen la virtud, la suerte y sobre todo el derecho de estudiar gratuitamente, también tienen el deber de que ese derecho sea para todos y no abusar estando 10 años, 15 años en el ustedes lo llaman grado, ¿no? Claro. Exactamente, sí. El otro día particularmente estaba charlando con mi hermana, que se está anotando en materias, y le dije, nosotros tenemos esta facilidad de poder elegir, digo, un año no te gusta una carrera y el otro día poder elegir otra, y el otro día y el otro año elegir otra si querés, y tenés razón, esa valoración sobre la educación pública en todos los niveles, me parece, no solamente la universitaria. Tenemos la posibilidad de tener un montón de escuelas públicas en Argentina, y eso está bueno, y eso es lo que decís me parece importantísimo para que nosotros también, nosotros que estamos acá, sí, hacer una autocrítica de lo que sucede aquí, y volviendo quizás a lo que significa la maestría. ¿Cuánto tiempo llevabas, me dijiste, acá? Llevo 2 meses. Aquí en La Plata estoy 2 meses, ya me queda un mes, no me quiero ir. ¿No querés ir? ¿No te querés ir? No, quiero ver cómo es La Plata en verano. Ya la conocí en invierno. Y bueno, hay que hacer otra maestría. Vení. Sí. Yo te hospedo. De pronto el doctorado, quién sabe, claro, si pueda venir. No, acá. Bueno, y esa pregunta iba orientada a eso. Bueno, luego de la maestría, o de terminar, por ejemplo, este intercambio, ¿qué haces cuando llegas allá? ¿Cuáles son tus próximos objetivos? Si hablamos de lo estrictamente personal. Sí, en lo personal quiero volver a Colombia, quiero terminar mi maestría, quiero postularme a un doctorado, hacer el doctorado por fuera de Latinoamérica, en un país angloparlante o algo así, en un lugar en donde se me exija otras condiciones de estudio, ¿sí? Y pues por ahora estoy en eso, espero terminar la maestría tan pronto como llegue a Colombia, graduarme, trabajar un tiempo y después conseguir una beca para poderme ir a estudiar, qué sé yo, a Inglaterra, a Estados Unidos, cualquier parte. Bien. En beca, ¿no? Porque ya es imposible irse a estudiar allá si no es con beca. No, obviamente. Yo quiero igual... Sí. No quiero desestructurar todo, pero vos hablaste del problema y no sé si mencionaste cuál era el problema en que estabas laburando, el problema filosófico. ¿Lo mencionaste? No. Esas preguntas son de las preguntas que no se le hace a un tesista de filosofía, pero... Ni idea. Es como, no claro, sé, pero bueno, contame tu tesis. Claro, no, pero capaz que hay una pregunta... No, sí, pero igual yo lo entiendo, como para también cerrar... A mí me intriga, qué sé yo. No, mira, mi problema filosófico tiene que ver con una cosa que se denomina el debate del realismo antirrealismo científico. Bien. Y el debate, bueno, sí, ¿está bien? ¿Lo desarrollo? Sí. No, me gusta, pero quería saber más o menos por dónde iba. Desarrollalo un poquito, bueno, ¿podés? Sí, a mí me intriga, ¿puedo saberlo? Sí. Nadie. No somos Martínez Rojas. Hay dos posiciones, el antirrealismo, que defiende que hay términos teóricos como átomo, Big Bang, etcétera, que son entidades útiles para la ciencia, pero que no se refieren a ninguna entidad independiente de nuestros estados mentales, ¿sí? Es decir, el Big Bang, el átomo, etcétera, etcétera, son términos que usan los científicos y la ciencia en general para construir teorías que permiten comprender los fenómenos observables. Mira. Los antirrealistas dicen que esos términos son solamente útiles. Los realistas, por su parte, dicen que esos términos refieren a entidades
que existen con independencia de nuestros estados mentales. Es decir, el átomo existe, el Big Bang existe, sin importar si nosotros pensamos en ellos o no, etc. Lo que yo creo, y esta es mi tesis, es que el autor David Hume, que es un autor muy viejo, de hace aproximadamente 300 años, tiene una filosofía que permite abordar ese problema de si existen o no desde una perspectiva filosóficamente interesante, ¿sí? Bien. Es decir, que permite superar ciertos problemas de cada una de las posiciones y abordar el problema desde una perspectiva distinta. En términos muy generales es eso. Sí, igual, re interesante. Yo quería saberlo, me gustó. De pronto algún oyente tenga como, no eso está mal. No, y hay que criticar. Sí, claro. Y aparte lo más difícil igual es cuando uno habla de filosofía, ¿viste? Cuando decís, bueno, filosofía... aplicada a la vida. Y explicar estos problemas filosóficos es muy complejo. Me parece que está bien, hay que siempre encontrar la forma de que el otro también entienda. Me parece que está bárbaro. Me parece que está bien. En realidad, cuando uno va, digamos, desarrollando problemas conceptuales filosóficos un poco más difíciles, ocurre que uno no encuentra palabras precisas para decirlo como a gente que no ha estudiado filosofía, claro. Y a veces el debate se vuelve como muy exclusivo, claro. Muy reducido, y eso está mal, ¿no? Porque en última instancia lo que permite la filosofía es comprender problemas, y esos problemas no tienen por qué alejarse de la vida, tienen claro. que ser relativos a la vida, y bueno, en este caso particular es difícil verle una relación con la vida, pero sí enseña a usar las herramientas conceptuales del lenguaje para solucionar problemas del tipo que sea. Perfecto, genial, me encantó. Bueno, una linda entrevista, un lindo ser universitario con Jerónimo Narváez, estudiante en este caso egresado ya de la Universidad de Antioquia sobre filosofía, así que te agradecemos que te hayas acercado, contado estas cuestiones, y te esperaremos aquí, en Argentina, si no nuevamente. Ojalá pueda volver, me gustó mucho, muchísimas gracias a ustedes por ¿Asado? la invitación. Sí, ya llevo como 4 asados. 4 en 2 meses, bien. Bien. Fernet. También ya. Y ahora te pongo en un apriete. ¿Arepa o empanada? Bueno, no sé. No. Así, arepa, pero colombiana. Bien. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto a ustedes por la invitación. Pasaba a ver Jerónimo Narváez, estudiante en este caso de filosofía, egresado, haciendo esta maestría, y la van a poder seguramente escuchar en las redes sociales. Que son, nuestro Facebook es Pajaritos en el Aire y nuestro Twitter es @pajaritosperio. También nos pueden encontrar en el Instagram @pajaritosperio también. Quédate en Radio Perio. Quédate en el programa 119, desde el Mondongo para el Mundo. Te doy todo mi amor, Vero. Suena Led Zeppelin, All My Love, en Radio Perio.